Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación, en conjunto con CIMAC. Las Moradas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián y estás conectando con nosotros a través de tu espacio Las Moradas, una producción desde el sureste mexicano a través de estas radios alternativas que son un espacio diferente donde podemos tener noticias más certeras sobre el contexto en el que nos encontramos en la lucha de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo y sobre todo a nivel nacional en México. Como siempre, estamos abordando el día de hoy un tema en específico y es el Día Internacional en conmemoración de las víctimas de actos de violencia basadas en la religión o en las creencias. También tenemos la cápsula informativa de Erika Vázquez desde Comunicación y desde el Instituto para las Migraciones IMUMI con Miriam González y como siempre cada semana con su reporte semanal de Radio Victoria desde El Salvador. Un saludo hasta Cabañas, compañeras. Antes de comenzar, les dejamos los teléfonos en cabina de CIMAC Radio, que es 55-3508-4761. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Mujer migrante, si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras. La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida. En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro. Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado. Las Moradas. Los derechos a la libertad de religión o creencias, de expresión, reunión pacífica y asociación, son un conjunto de leyes o derechos que protegen nuestra libertad de fe. Sin embargo, a pesar de estos avances, la intolerancia y la violencia basadas en la religión siguen siendo una triste realidad en muchas partes del mundo. Tan solo en 2023, 62.5% de la población mundial vivía en países con persecución religiosa, de acuerdo con la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ante esta situación, en 2019, la Asamblea General de la ONU designó el 22 de agosto como el Día Internacional en conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o la creencia, con el objetivo de exigir acciones concretas de los gobiernos y la sociedad civil para abordar esta problemática. Este día nos recuerda la importancia de brindar apoyo y asistencia a quienes han sufrido violencia por motivos religiosos y también a sus familiares. En el caso de México, desde hace más de 10 años existe la Ley General de Víctimas y del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, las cuales han tenido como objetivo empezar a revertir los peores efectos de la crisis de violencia y violaciones a derechos humanos. Es fundamental que, más allá de conmemorar este día, trabajemos juntos para prevenir la violencia religiosa, promover el diálogo intercultural y garantizar que todas las personas puedan vivir en paz y seguridad, sin importar sus creencias. Erika Vázquez,
nos comenta. Con el fin de honrar la memoria de quienes han sufrido o perdido la vida a causa de su fe, creencias espirituales o filosóficas, en un mundo que se presume cada vez más plural y globalizado, persiste un problema grave: la intolerancia religiosa y la violencia motivada por el odio hacia lo diferente. La historia y el presente están marcados por incontables actos de persecución religiosa, desde genocidios y desplazamientos forzados hasta ataques a lugares de culto y discriminación estructural. Aunque algunos contextos han avanzado en la libertad de creencias, en muchos otros aún se reprime, criminaliza o estigmatiza a personas y comunidades por profesar una religión minoritaria o simplemente por elegir no creer. Este Día Internacional no solo busca recordar a las víctimas, sino también llamar a la acción, denunciar el fanatismo, promover el diálogo interreligioso y defender los derechos humanos fundamentales, entre ellos la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Son compromisos que competen a estados, instituciones, medios de comunicación y ciudadanía. Además, es crucial reconocer que la violencia motivada por la religión no ocurre en un vacío. Muchas veces está cruzada por factores como el racismo, el colonialismo, la misoginia o la xenofobia. Por ejemplo, comunidades indígenas, pueblos afrodescendientes o mujeres pueden ser doble o triplemente vulneradas por sus prácticas espirituales no hegemónicas. Promover el respeto hacia la diversidad de creencias es también apostar por un mundo más justo, empático y consciente. Esta conmemoración nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones cotidianas, nuestros discursos y nuestras omisiones pueden contribuir a una cultura de paz o, por el contrario, alimentar los discursos de odio. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del movimiento de parteras de Chiapas, Nix y Shim. Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano. Hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las Moradas. Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México. En unos días se llevará a cabo la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Como hace 50 años, organizaciones, gobiernos e instancias internacionales se reunirán para avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres en todos los niveles de la vida pública y privada.
Este año el tema central serán los cuidados, y es que aunque las mujeres sostienen nuestras sociedades a través de trabajos de cuidado, remunerados y no, su aporte sigue sin reconocimiento pleno ni políticas que protejan, redistribuyan o dignifiquen. Este escenario representa una oportunidad clave para visibilizar los cuidados en contextos de movilidad humana. América Latina y el Caribe enfrentan hoy una movilidad sin precedentes, tanto por la magnitud como por las consecuencias. La participación de mujeres y niñas en los denominados movimientos mixtos ha crecido significativamente. Según la Organización Internacional para las Migraciones, las mujeres representan el 51% de la población migrante internacional en las Américas. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que el 46% de las personas desplazadas forzadamente son mujeres. Estas cifras no solo muestran la dimensión del fenómeno migratorio, sino también sus impactos diferenciados por género. En este contexto, el documento La Sociedad del Cuidado de la Comisión Económica para América y el Caribe, CEPAL, advierte sobre la existencia de corredores migratorios del cuidado donde mujeres migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, retornadas y desplazadas internas se insertan casi exclusivamente en el trabajo del hogar remunerado y en cuidados domiciliarios. Muchas de ellas forman parte de las llamadas cadenas globales de cuidados, migrando desde países de menores ingresos para asumir tareas reproductivas en países más desarrollados. Frente a esto, tanto los estados como la sociedad civil han promovido compromisos hacia una sociedad del cuidado con enfoque transnacional. El compromiso de Buenos Aires, adoptado en la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer, marcó un precedente al fomentar la cooperación entre países de origen, tránsito, destino y retorno, con especial atención a las mujeres que forman parte de las cadenas globales y regionales de cuidados. El proceso de Quito ha impulsado la armonización de políticas con perspectiva de género, y la Declaración de Cartagena +40 destacó la necesidad de garantizar cuidados, educación y certificación escolar para niñas, niños y adolescentes en movilidad. Por su parte, el Consenso de Montevideo ha sido clave para promover una respuesta integral centrada en la salud sexual y reproductiva y en la atención a la violencia de género. En este marco, el evento paralelo a la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer propone generar un espacio regional e intersectorial de diálogo sobre experiencias, aprendizajes y desafíos en torno a los cuidados en contextos migratorios. Cerrar la brecha entre los compromisos y la realidad exige voluntad política, inversión sostenida y un enfoque que ponga en el centro la dignidad de las mujeres en movilidad. Reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados en estos contextos no solo es una cuestión de justicia social, sino una condición indispensable para construir sociedades más igualitarias, inclusivas y sostenibles en América Latina y el Caribe. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI. El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes, merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952. Las Moradas. Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador. Saludos desde Radio Victoria, ya estamos listas para compartir con ustedes la nota informativa. En El Salvador, las recientes reformas a la Constitución están generando preocupación entre sectores sociales, religiosos y ciudadanos. Las enmiendas fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa a finales de julio mediante un proceso acelerado conocido como dispensa de trámite, sin debates públicos ni consulta ciudadana previa. Entre los cambios destacan
permitir la reelección presidencial indefinida, ampliar el mandato presidencial a 6 años, eliminar la segunda vuelta electoral, lo que ha despertado dudas sobre la intención y el alcance real de estas reformas impulsadas por el oficialismo que controla el Parlamento desde el 2021. Algunos ven en la reelección continua una oportunidad para dar continuidad a los proyectos de gobierno, mientras que otros advierten que podrían poner en riesgo la democracia. Yo no estoy en contra de eso. Para mí él es un gran presidente, pero como las reglas son reglas, ¿verdad? Y no sé si dicen de que ya no se puede elegir, pero para mí es un gran presidente. Eso para mí es como que el pueblo tenga que hacer lo que dicen, no lo que el pueblo decida. Le están imponiendo una ley que dicen que va a venir a beneficiar al pueblo salvadoreño, pero no nos estamos dando cuenta que es algo que nos están poniendo como una dictadura, que aunque uno no esté de acuerdo, tiene que obedecerla. Ante este panorama, durante la misa en honor al Divino Salvador del mundo, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, hizo un llamado público a las y los diputados para que reconsideren las reformas. Que los señores diputados reconsideren las reformas a la Constitución recientemente aprobadas por ese pleno legislativo de manera inconsulta, pues para la legitimidad de una reforma constitucional, el pueblo debe ser consultado. Hasta ahora el oficialismo no ha respondido al llamado del arzobispo ni ha dado señales de abrir espacios de consulta. Mientras tanto, sectores ciudadanos y organizaciones sociales continúan demandando más información y transparencia sobre los cambios. Hasta aquí con la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador. Día de conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o las creencias. La libertad de religión o de creencias, la libertad de opinión y de expresión, el derecho de reunión pacífica y el derecho de libertad de asociación son interdependientes, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. El debate abierto, constructivo y respetuoso de ideas, así como el diálogo interreligioso e intercultural, pueden desempeñar un papel positivo en la lucha contra el odio religioso, la incitación y la violencia. La ONU designó este día para condenar enérgicamente la violencia y los actos de terrorismo dirigidos a individuos sobre la base o en nombre de una religión o creencia. Los estados tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los derechos humanos, incluidos aquellos pertenecientes a las minorías religiosas y su derecho a ejercer su religión o creencia libremente. Respetar la libertad de religión y creencias es fundamental para construir sociedades inclusivas y justas. Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala, desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo.
Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral. Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano, toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Las Moradas. Estamos finalizando la programación de hoy. Como siempre hacemos una reflexión o un análisis del tema abordado el día de hoy, que fue el Día Internacional en conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o las creencias. En este momento estamos viviendo precisamente actos de violencia, con un gran ejemplo Palestina, actos de violencia religioso, actos de violencia por territorio. Es un genocidio que se está cometiendo delante de los ojos de todo el mundo. Y empezamos a reaccionar de manera tarde, muy tarde, porque literalmente han desaparecido Palestina y la población que queda está en pésimas condiciones. No hay hospitales, no hay internet. Los pocos que quedan están totalmente saturados. Hay miles, cientos de niños huérfanos, gente desaparecida, mujeres literalmente abusadas, niñas vendidas, niños, trata de personas, en fin. Desafortunadamente, el bloqueo que Israel hizo en este territorio, en esta parte del mundo, ha sido un crimen para la humanidad. Es un genocidio que es indignante, que es la palabra que más intenta expresar el sentimiento que esto surge, la verdad, esto surge dentro de mí, que es literalmente indignante, frustrante, la falta de los derechos humanos desaparecieron en un país delante de todos los países, sin ninguna piedad. Y hasta ahora empiezan las manifestaciones y hasta ahora la gente se empieza a movilizar y hasta ahora la gente empieza a hacer cosas y los gobiernos y la ONU, pero cuando estuvo todo ahí enfrente, todos decidieron ser testigos de esta matanza de niños, niñas, mujeres, destrucción total de una ciudad. Qué triste punto de la humanidad en la que estamos, que en vez de crecer de manera humana, pareciera que nos estamos autodestruyendo de las peores formas. Y la gente que toma las decisiones, tan tranquila como siempre, duermen como siempre y se despiertan muy feliz. Y mientras el mundo se cae a pedazos, la pobreza nos lleva a conflictos, a mafias, a gente desesperada por hacer lo que sea por dinero, por tener que comer, por tener cómo sobrevivir y que su familia sobreviva. Desafortunadamente a ese punto estamos llegando cada vez más y más. Esto es una reflexión para el público en general de que no podemos seguir siendo cómplices de lo que pasa a nuestro alrededor. Si por lo menos no podemos ir a Palestina a ayudar a esa gente, por lo menos posteemos cosas a favor, por lo menos hagamos conciencia con nuestras familias, por lo menos denunciemos de manera anónima cuando veamos actos de trata de personas, cuando veamos acciones extrañas en diferentes familias con nuestros vecinos. En fin, tantas cosas que podemos hacer como sociedad y simplemente no lo hacemos por flojera, porque no es mi problema, porque ¿para qué quiero meterme en broncas? ¿Saben cuál es el punto de esto? Que cuando el día que te toca la puerta ese problema en tu casa o en tu familia, es entonces cuando empiezas a darte cuenta que tenías que haber sido más empático y que tenías que haber sido una persona con más conciencia. Y que ahora vas a necesitar de todas esas personas que, al igual que tú, no quisieron ayudar, no quisieron estar y prefirieron mirar hacia otro lado. Y con eso terminamos el día de hoy.
en controles técnicos Erika Vázquez y en conducción Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima. Tómense un cafecito a nuestra salud. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación, realizado en colaboración con CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Unión Europea y Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI, sobre derechos sexuales y reproductivos y migraciones.